Hola, mi nombre es Angie Ramírez y junto con mi compañera Adriana Rocha vamos a hablar sobre el caso número 6. Entonces, este caso dice: David siempre había sido un poco solitario. Había sido un estudiante promedio en la escuela y tenía aspiraciones de convertirse en contador. Cuando se graduó en educación media superior, planeó estudiar contabilidad en una universidad estatal que estaba a 110 kilómetros de distancia de su casa. En el otoño se inscribió en la escuela y empezó sus clases. Sus padres se preocuparon cuando David empezó a llamar a casa cada vez con menos frecuencia. Cuando llegaron sus calificaciones de mitad de semestre, él estaba fallando en todas las clases. Sus padres intentaron llamarle, pero los estudiantes que contestaban el teléfono del dormitorio de la universidad informaban que David no contestaba cuando llamaban a su puerta. Finalmente, el padre de David se fue hasta la universidad para hablar con él. Cuando aquel llegó, David no respondió los llamados de su puerta y el padre recibió la ayuda de un trabajador residente de la universidad para abrir la puerta. Cuando ambos entraron, hallaron a David sentado en un rincón. Su padre apenas lo reconoció. David no se había rasurado en varios días y portaba varios pañuelos de colores y bufandas envueltos completamente alrededor de su cabeza. Estaba desnudo y solo se cubría con una manta. David se puso muy agitado y comenzó a dar alaridos contra ellos para que se salieran de su cuarto. El padre de David intentó hablar con él, pero se puso más trastornado y amenazante. David acusó a su padre de ser el diablo y comenzó a gritarle algo acerca de unas ondas de radio. El padre de David finalmente se salió y regresó a su casa con incertidumbre acerca de qué hacer. Se preguntó si su hijo utilizaba drogas. Esa tarde, David llamó a casa, habló con su padre y sonaba como si nada hubiera pasado, hasta que se le preguntó acerca del incidente. David comenzó a explicar que Satanás, disfrazado como su padre, había ido a verlo, pero que David había sido lo suficientemente poderoso para contener las ondas provenientes del cerebro de Satanás y lo había derrotado. David llegó a decir que Satanás influía en sus profesores contra él, lo que había provocado que todos sus profesores lo reprobaran en sus calificaciones. Cuando el padre de David intentó explicarle que él había ido a verlo, ese se quedó callado, y entonces súbitamente gritó: «No me tendrás, Lucifer», y colgó el teléfono. Bueno, entonces en cuanto a la primera pregunta nos dice cuáles serían las explicaciones cognitivas en este caso. Para empezar vamos a definir lo que es una crisis. Es un obstáculo que el sujeto encuentra en la consecución de metas importantes y no puede ser superado mediante sus estrategias habituales de resolución de problemas. Es una reacción conductual, cognitiva, emocional y biológica de una persona ante un evento precipitante. Entonces en este caso observamos que David está haciendo una transición en su ciclo vital, está pasando del colegio a la universidad, donde está pues a gran distancia de su familia, y aunque no tenemos mucha información acerca de él, nos dice que era una persona un poco solitaria. Entonces lo que pensamos es que podría estar haciendo una reacción a este cambio de etapa, ya que pues se va a enfrentar a nuevos retos en su educación, donde puede que haya sentido que no está listo o haya sentido que no es capaz, y pues por eso empieza a fallar en sus notas. Lo que llegamos a concluir en este caso es que podría estar presentando un cuadro psicótico, posiblemente una psicosis reactiva breve, debido a pues, los síntomas que presenta y por estar pues, bajo esta situación estresante. O también podríamos pensar en algún trastorno delirante de tipo de grandeza con contenido extravagante en su primer episodio. Esto lo pensamos pues por los síntomas, principalmente por las ideas delirantes que presenta, con un contenido místico, religioso y de grandeza, ya que él pues dice que tiene unas habilidades o que él tiene unos poderes que hacen que pueda pues bloquear las ondas cerebrales de Satanás, y también presenta unas ilusiones, ya que cuando su padre va a verlo, él no ve a su padre, sino que dice que Satanás está vestido de su padre. En cuanto a la segunda pregunta, nos dicen cuáles son las explicaciones conductuales en este caso. Entonces pensamos en el estrés y el cambio. Entonces primero los factores externos de estrés, que serían pues las circunstancias del entorno que exigen un esfuerzo inhabitual del organismo para adaptarse a ellas. Segundo, los factores internos del estrés, que es la respuesta del organismo ante las exigencias externas. Y tercero, los factores moduladores, que serían pues el estado afectivo de la persona, cuál es su apoyo social, entre otras. Entonces pues esta crisis es como una experiencia estresante para él y va a venir precipitada por este cambio vital. Él va a presentar pues estas ideas delirantes de contenido religioso que hacen que él reaccione de forma muy violenta pues, y se agite cuando ve a su padre, porque dice pues que realmente es Satanás que está visitándolo a él.
También vemos que está presentando abulia, ya que esto es una disminución en las actividades realizadas por la iniciativa propia, entonces vemos que no llama a sus padres, que está fallando con las notas en la universidad, que realmente sus compañeros no lo ven salir de su habitación. Entonces muestra como escaso interés en participar en actividades sociales y laborales, bueno, en caso de él sería estudiantiles, y en este caso también podríamos decir que tiene asocialidad, que está relacionada con la bulia por su falta de interés en las interacciones sociales. Dentro de los factores que pueden estar influyendo en este proceso, primero tenemos una pobre red de apoyo, que aunque vemos que su familia pues está pendiente de él, pues no se encuentra cerca de ellos, y aparte está en un nuevo ambiente donde se encuentra pues con personas desconocidas. Segundo está la adolescencia, que pues es la etapa donde se supone que está David, entonces pues podríamos decir que este joven está como más susceptible a que presente ese tipo de crisis. Y tercero está la personalidad, que probablemente pues por la etapa del ciclo en la que se encuentra tiene poca madurez y poca flexibilidad, y igualmente pues nos dicen que era un poco solitario, entonces podemos pensar que no tiene como unas buenas capacidades en cuanto a sus interacciones sociales. En el caso de David, pues él está pasando por un momento de crisis, pero esto no solo hay que verlo por un lado negativo, sino que también puede ser una oportunidad para él, para conocerse más, saber qué recursos tiene él para otros futuros cambios que puedan y que van a seguir ocurriendo durante toda su vida, y que pueda fortalecer eso, tener como más herramientas que lleven a que él pueda resolver mejor sus problemas y los cambios que suceden. Entonces, inicialmente es importante conocer muy bien el caso del paciente. En ese caso sería poder hablar bien con los papás, con los amigos, con los compañeros de cuarto, con algunos profesores, para conocer cómo se estuvo él comportando, si notaron algo diferente, decaído o cualquier cosa. También al momento de evaluar al paciente, cuando ya lo tengamos en persona, mirar si es pertinente o no hacer los primeros auxilios psicológicos. Porque si el paciente en ese momento se encuentra en el episodio psicótico, en ese caso sería mejor remitir a urgencias psiquiátricas. En dado caso el paciente ya haya completado ese episodio y se encuentre, sí, en el momento de crisis, angustiado, pero ya sin el cuadro psicótico, entonces sí procederíamos a hacer la intervención. El primer paso es el contacto psicológico. En este paso, lo importante es que el paciente se sienta a gusto con nosotros. Entonces es importante no hacer que el paciente se sienta invadido, es un espacio personal. Entonces primero deberíamos presentarnos, hablar con él, decir por qué estamos allí, que lo queremos ayudar. Decirle que si nos puede comentar qué ha estado sintiendo, desde hace cuánto está así, que nos cuente un poco más de lo que él siente, para poder tener un poco más claro y poder ayudarlo mejor. Para esto es necesario crear un ambiente de seguridad y de empatía, que él se sienta muy seguro con nosotros. Después vamos a evaluar sobre las dimensiones del problema. Aquí vamos a tener en cuenta su pasado, presente y futuro, el qué cree que fue lo que ocasionó o las circunstancias que lo llevaron a ese momento de crisis, qué herramientas cree él que pueda necesitar o que él ya tiene para poder superar este hecho, y cómo se cree que él se puede ver afectado. Entonces es importante también en este momento evaluar el riesgo que tiene el paciente, ya sea de causarse daño a sí mismo o causarle daño a los demás. Después tendremos que analizar posibles soluciones. En los problemas que se nos han planteado, que él nos ha venido planteando, vamos a tratar de organizarlos en un orden de importancia, porque muchos de estos pacientes van a pensar que tienen que hacer todo una vez y no es así. Entonces, organizando por orden de qué cree que es lo que necesita ayuda ya, podemos irle brindando soluciones, y que él también nos comente posibles soluciones para eso. En dado caso de que el paciente necesita ayuda escolar o con los compañeros o algo así, podríamos mirar en la universidad si existen centros de apoyo para el estudio o de psicología o cosas así que permitan que él se apropie de lo que le está pasando y dé también soluciones de su parte. También podemos sugerirle que llame a algún familiar o a alguna persona que él crea que pueda estar en contacto con él en este tiempo de crisis,
que lo pueda ayudar y con la que se sienta seguro. Entonces, importante decirle que la llame, que les comente qué le está pasando y que él mismo también ponga de su parte para buscar esas soluciones y para solucionar el problema. También es importante derivar y hacer las remisiones correspondientes. Podemos derivar a centros de apoyo, ya sea con la familia, con amigos. También podemos remitir a psicología o a psiquiatría para indagar un poco más en otras posibles causas que le hayan ocasionado esto y consiga también un apoyo terapéutico durante ese proceso. También hay que hacer psicoeducación. Es importante que el paciente sepa que no es solo a él que le está pasando eso, que muchas otras personas experimentan síntomas similares cuando pasan por periodos de estrés y de crisis. Entonces es importante que él sienta que él no es el único que está pasando por esto, que es normal, que es importante saber cómo afrontarlo y que no es que él se está volviendo loco. Entonces es importante esto para que él no se cierre a sus posibilidades de recuperación que puede salir de eso. Es importante también comentarle que hay algunas cosas en las que debe estar pendiente, que son como indicaciones para ya requerir, no sé, ir a un centro de salud, como por ejemplo, ideación suicida, que tenga otro episodio psicótico, que tenga intención de hacerle daño a alguien, entre otros. Entonces es importante que él lo conozca, que los que están en su entorno también lo conozcan y puedan pedir ayuda en el momento adecuado. Además de brindar los primeros auxilios psicológicos, también sería recomendable ya posterior a esto que se indague un poco más en su entorno. Si pudo haber algún factor específico, ya sea algún caso de acoso o de bullying, que pudo llevar a que él desencadenara este cuadro, o algo propio de la institución, de los profesores que tal vez hayan influido en eso y que no solamente sean factores propios de David, que lo llevaron a no poder llevar bien un momento de estrés. Es importante que la familia y amigos cercanos, personas con las que él se sienta seguro, lo apoyen en este proceso. El apoyo social es fundamental para que la persona adquiera las habilidades necesarias para afrontar esta situación.